Probablemente hoy estás dejando de recibir la bendición que Dios tiene para ti por una simple razón: no obedecer y el miedo al cambio que te está paralizando para dejar de actuar y dejar de obtener lo que Dios te está llamando a hacer. Amix, súper bienvenida a nuestra sesión favorita de Faith Talks. Hoy estoy hablando desde, la verdad, desde autoridad, desde un momento que estoy viviendo y amo compartirlo contigo. Por eso aquí nos ponemos súper cómodos, porque siento que necesito hablar específicamente de esto, del cambio que Dios me está llamando a hacer y más en mi vida personal. Y siento que hasta el día de hoy Dios me ha traído hasta acá por una simple razón, y es por actuar aún a pesar del miedo, actuar aún a pesar de el miedo al cambio, el miedo a la transformación, el miedo incluso a cambiar de identidad, que eso es lo que siento que estoy viviendo en este momento. Y por eso hoy vengo a hablar específicamente de eso, porque nos cuesta un montón cambiar cuando sabemos que, como dice Romanos 8:8, todas las cosas nos ayudan para bien, independientemente si estemos pensando que la situación que estamos viviendo, que lo que estamos experimentando no es bueno. Si no me conoces, ahora sí, bien presento, bien. Mi nombre es Lina Giraldo y quiero decirte que estoy 100% comprometida en buscar o ayudarte a ser esa mejor versión de la mano de Dios. Y hoy, como vamos a hablar en la Faith Talks, vamos a hablar exclusivamente de qué es lo que me ha servido a mí exclusivamente para actuar aún a pesar del miedo, aún a pesar del que dirán, aún a pesar de que tengo demasiadas faltantes, demasiadas falencias. E incluso hace poquito vi una frase que decía como: tranquilo, o sea, Dios, aún conociendo tu idiotez, aún te quiere seguir usando, aún conociéndola. Entonces, tranquilo, avanza. Yo siento que cuando tú decides avanzar, Dios aún más te da esa semilla de fe. Y aquí vamos a hablar de fe. ¿Por qué? Porque muy probablemente tú estás pidiéndole fe a Dios. O sea, mira, yo siento que no es casualidad que tú estés acá, primero que todo. No es casualidad que tú estés en este video viendo exclusivamente este título que tienes aquí abajo, y es porque Dios te está llamando a algo especial. Dios te está llamando a ese siguiente nivel. Pero tal vez no te llamó anoche o no te llamó hace 2 días, sino muy probablemente te llamó hace meses o tal vez incluso años. Y a veces nos preguntamos: ¿por qué yo sigo en ese desierto? ¿Por qué sigo permaneciendo en esa situación tan difícil? ¿Por qué no me cambio? ¿Por qué no cambia mi situación? ¿Por qué no cambio de trabajo? ¿Por qué mi esposo sigue siendo así? ¿O porque mi vida sigue siendo así? ¿O porque sigo teniendo esta situación financiera tan mal? O incluso de salud. Pero Dios sí quiere prosperar cada área de tu vida, pero muchas veces no permitimos que Dios actúe porque dejamos que el miedo actúe más que Dios. ¿Cómo empezar a tener esa medida de fe aún mayor? Porque pensamos que para pedir o tener fe aún mayor simplemente es como en oración, y claro, la oración, o sea, hace mover montañas, y eso tú y yo lo sabemos. Pero ¿en qué momento empezamos a transformar esa oración a acción, pero acción real, ¿sabes? Porque es que estamos acostumbrados, y la verdad, esto te lo confieso, me da hasta un poco de mal genio conmigo misma, porque muchas veces, aunque en ciertas áreas, por ejemplo, te voy a dar un contexto súper sencillo. Hoy en día, una de las mejores decisiones, después de seguir a Cristo, después de casarme con mi esposo, después de muchas decisiones, pero una de las mejores decisiones que yo tomé en mi vida fue renunciar. ¿Cuánto tiempo a mí me costó renunciar en un trabajo que de verdad yo no me sentía feliz, que me sentía esclavizada, que sabía que el espíritu de Faraón estaba sobre mi vida, pero por miedo duré 3 años y medio pensando en esa situación, pensando en la situación de renunciar, y Dios diciéndome: ¿será que ya? Y yo: espérate, y cuando suceda esto. Sucedía: espérate, Dios, cuando pase esto. Y solo hasta el momento en que yo tomo esa decisión radical de decir: ¿sabe qué? Ya, renuncio a este trabajo, no es para mí. Mi salud se estaba afectando bastante. Mis primeros ataques de ansiedad, primeros, y hasta considero que únicos fuertes fueron en ese trabajo. Y hasta que yo no empecé a tener esa situación en que Dios me decía, o sea, porque es que ya Dios me decía: ¿será que ya te puedes salir? O sea, yo tengo lo mejor para ti. Y yo en oración, y yo: sí, Señor, amén. Tú tienes algo mejor para mí, amén. Yo lo recibo, amén. Y cuando me llegaba, salía de mi cuarto de orar,
y me sentaba en el escritorio, otra vez me vivía esclavizada. Y hoy puedo decir, después de como 2 años y medio aproximadamente que renuncié a ese trabajo, que ha sido una decisión que me ha llevado a lugares que yo jamás pensé e imaginé. ¿Lidia te está diciendo que renuncies? No, o sea, eso fue mi situación y lo que yo experimenté y que mucho tiempo lo aplacé y sentí que Dios me pudo dar mucha bendición cuando en el momento que me lo dijo, porque hay momentos, siento que hay un momento para todo, ¿sabes? Como que hay un momento para trabajar en lo que Dios te mandó, pero hay un momento también para renunciar. Y yo no quería ese momento por miedo. Pero la palabra de Dios, o sea, cuando nos enfocamos en que todo lo que nos suceda siempre será para lo bueno, porque su voluntad es buena, agradable y perfecta, algo sobrenatural sucede. Y a partir de ese momento, claro, todo te empezó a transformarse, todo. Ahora, eso fue la primera decisión que yo empecé a tomar, primera de muchas que empecé a tomar como con miedo. O sea, sabes que no tengo nada seguro, y es que ese es el error de muchos. ¿Tú para qué quieres algo seguro si Dios te lo está mandando? No, o sea, a veces que decimos, sí, para mí la palabra de Dios es suficiente. Ah, sí es suficiente, entonces créele y renuncia, aunque no tengas ese respaldo. Ah, es suficiente, entonces créele y lánzate a hacer ese proyecto. Ah, ¿le crees? Entonces lánzate de misionero, así como Dios te está llamando a hacer. Ay, no, es que necesito primero X. Entonces no le crees al 100%. Y eso, experimentarlo, vivirlo, es otro cuento totalmente distinto. Que por eso estamos hablando tú y yo. ¿Cómo entonces empezar a actuar a pesar del miedo? ¿Cómo entonces empezar a actuar aunque mi fe no es suficiente? ¿Y cómo aumentar la fe? ¿Cómo aumentar la fe poco a poco? ¿Cómo decirle a Dios, bueno, auméntame la fe? Enséñame, muéstrame. ¿Cuándo entonces esa oración? Aquí viene lo más loco. Cuando tú empiezas a hacer esa oración de empiezo a aumentar mi fe, le estás diciendo literalmente, empieza a enseñarme a actuar a pesar del miedo. Dios siempre te está llamando a dar un salto de fe sin siquiera tener tú una seguridad. ¿Por qué? Porque Él siempre está probando hasta en qué punto confías en Él. Si tú para tomar un paso de fe necesitas tener un siguiente paso seguro, tu fe está en 0. Cuando empezamos a tener fe es cuando empezamos a actuar. Lo primero que debemos entender, lo primero que debemos conocer es cómo o de dónde provienen esos pensamientos. Te voy a contar un ejemplo de algo que yo estoy viviendo en esta temporada en mi vida. Y es que yo, Lina Giraldo, estoy viviendo un cambio de identidad demasiado fuerte. Aquí donde me ves, estoy hablándote desde, bueno, te digo, con autoridad, porque ayer en la noche, estaba llorando porque tenía miedo. O sea, le decía a mi esposo, tengo demasiado miedo de lo que viene. Y eso venía siendo un cúmulo. O sea, el resultado de estar llorando, el resultado de sentirme así, fue un cúmulo de pensamientos que dejé entrar en mi mente. Pensamientos como, no eres suficiente, no lo vas a lograr, toda tu identidad se va a perder, ya no eres productiva, va a ser muy difícil, no lo vas a lograr, etcétera, etcétera, por esta nueva etapa que yo estoy viviendo en mi vida. Hace que todo mi mundo, como que llegó esa noticia y todo mi mundo cambió, y estoy en ese proceso de encontrarme de nuevo y necesito empezar a actuar. Acá hay 2 tipos de personas y siempre van a existir esos 2 tipos de personas. La persona que dice, ok, necesito cambiar, pero lo haré poco a poco. O primero voy a hacer 1000 cursos. Voy a hacer 1000 cursos y cuando haga los cursos, ahí sí. No. Yo siento que Dios no nos está ya, o sea, sí, edúcate, pero mientras te educas, hazlo. Sí, lee específicamente sobre lo que tengas que leer, pero mientras lo lees y conoces del tema, ejecuta. Y ahí empieza Dios a verse de una manera sobrenatural, porque estás empezando a dar pasos que no tienen una seguridad, pero que tu seguridad la estás basando en Dios. Y tener eso presente, hace totalmente la diferencia. Si tú crees que ser seguidor de Cristo solamente es orar, tener tu devocional en la mañana, déjame decirte que estás en el lugar equivocado. Porque yo siento que no está mal tener esos pensamientos, no está mal, pero está mal
permitirlos como verdad. Cosa que lucho con eso un montón y por eso te lo digo. Cuando nosotros permitimos que los pensamientos empiecen a convertirse en la realidad de todos los días, estamos dejando que los pensamientos, tanto del mundo como de Satanás, como de mí mismo y no los de Dios, se combinen y empiezan a crear una nueva realidad en tu vida. En esta situación que yo estoy viviendo, ha sido difícil, en efecto, mis pensamientos han llegado a tal nivel que se convierten en mis sueños, o sea, como que mis temores se convierten en mis sueños. Y ya hubo un momento en que yo tuve un sueño horrible de un temor mío que está pasando en esta temporada. Y yo le decía a Dios, no, me levanto esa noche, tengo ese sueño, me levanto, eran las 3:30 de la mañana, me levanto a orar y empiezo a decirle a Dios, no quiero tener estos pensamientos, tengo miedo, estoy pensando en esto, no quiero pensar en esto. Estoy cambiando tantas cosas en mi vida, pero necesito ayuda y no sé cómo hacerlo. Ayúdame a identificar. Entonces ahí en ese momento Dios, a las 3:30 de la mañana, duré de 3:30 a 5 orando específicamente. Siento que en estos momentos de cambio es cuando más necesitamos orar para pedir dirección. ¿Por qué se necesita orar y pedir dirección? Porque cuando tú oras y pides dirección, tienes una palabra rema. ¿Qué es una palabra rema? Una palabra que Dios te da específicamente para la situación que estás viviendo. Y cuando tú tienes esa palabra rema, haces que esos pensamientos de muerte, destrucción, miedo, ansiedad, depresión, lo que estés viviendo, se disminuyan, se diluyan cuando te empiezas a leer esa palabra de Dios. Dios me dio como 10 versículos específicamente hablando, exclusivamente hablando, de que ese miedo no iba a suceder y de que estaba permitiendo que mi mente se llenara de esa basura que no provenía de Dios, porque acuérdate, el amor echa fuera todo temor. Si tus pensamientos provienen del temor es porque no estás utilizando la palabra de Dios para remacarlos, o sea, rematarlos y quitarlos de tu vida. Entonces, yo tomé esos 10 versículos, los anoté y los puse en el fondo de pantalla de mi celular. Y empecé a decir, cada vez que tenía esos pensamientos, simplemente rápido desbloqueaba mi celular. Mira, acá te dejo una captura de pantalla para que veas cómo se ve. Y yo empecé a leerlos, en el nombre de Jesús, yo declaro que, y empezaba a leerla audiblemente. Y eso transformó ese algo sobrenatural en que empecé a actuar. Porque, ¿sabes? El error no es que tú, el error no es que tú no tengas pereza de actuar. No, el error es que tú no le crees lo suficiente a Dios o no tienes una palabra rima para empezar a transformar esa nueva temporada para tu vida. Muy probablemente Dios hace mucho tiempo quiere colocarte en esa nueva temporada. Muy probablemente hace mucho tiempo Dios quiere transformar tu vida, quiere darte ese sueño que tú tanto anhelas, pero que no has sido capaz de ir a recogerlo. Escuché una historia súper bella, ojalá fuera real, probablemente sí. No me acuerdo si fue un libro que estaba leyendo, pero hablaba de un hombre que llegó al cielo. Llega al cielo este hombre y se encuentra con Jesús y bueno, Jesús le empieza a mostrar el cielo. Mira, acá están los ángeles, acá están los bebés que de pronto no nacieron, acá están las personas que, no sé, que hicieron buenas obras maravillosas en la vida en la tierra. Pero mientras Jesús le mostraba, el Señor se queda viendo un cuarto y en el cuarto ve órganos, ve corazones, ve pulmones, ve yates, mansiones, automóviles, casas, ve todo eso y le pregunta a Jesús, ¿qué es eso? O sea, ¿cuál es ese cuarto qué? Y Jesús le dice, ese cuarto es el cuarto de los milagros, pero no de los milagros normales, sino ese cuarto es de los milagros que no fueron reclamados. ¿Cómo así? ¿Sí? Ese corazón que ves ahí es de fulanito, pero fulanito no creyó lo suficiente para recibir ese corazón nuevo. Ese riñón que ves ahí
era de sutanita, pero ya no creyó lo suficiente para recibir ese riñón. Esa mansión que ves ahí es de Pedrito, pero Pedrito no creyó lo suficiente para recibir esa mansión. Las bendiciones ya están. Necesitamos ir a reclamarlas, primero en oración y luego con acción. Y luego en acción. Ahora, nuevamente lo que te digo, no es casualidad que estés viendo este video. A veces van a existir días buenos y días malos, y algo que he aprendido durante este proceso es permitirte vivirle el día a día, ¿sabes? Como que ve día a día, ve día a día. 1, 2, el ruido externo de las redes sociales, eso sonará muy cliché, pero el ruido externo de las redes sociales está limitando la manera en que tú ves las bendiciones que tú tienes hoy en día en tu hogar. ¿Por qué? Porque empiezas a ver el césped del otro, las bendiciones del otro, y no de lo que Dios te ha dado hasta ahora y de lo que necesitas implementar hoy con lo que tienes hoy para poder tener ese milagro en tu vida. Y número 3, la palabra de Dios es aquella que sí o sí va a traer restauración aún en medio del temor, aún en medio de la circunstancia, aún en medio de la situación en la que de verdad tú dices no puedo más. Ahí necesitas decirlo audiblemente con la palabra de Dios. ¿Sabes tú qué sucede espiritualmente cuando nosotros tomamos la Biblia, la palabra de Dios, y empezamos a repetirla o leerla audiblemente? Ok, te cuento. Cuando sucede esto, pasan 2 cosas. Número 1, en tu mente, esos pensamientos que no tienen voz audible empiezan a ser reemplazados por tu voz audible. Entonces, si tu pensamiento está haciendo, tengo mucho miedo, tengo mucho miedo, tengo mucho miedo, el leer el versículo con el versículo tal, por ejemplo, Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Listo. Si empiezo a decir audiblemente el versículo y lo leo expresamente, se empieza a eliminar esa voz que es más audible, es mucho más fuerte, y empiezo a declararla hasta que me la creo. 1. 2. Los demonios escuchan. Cuando los demonios escuchan que tú estás declarando la verdad y la palabra de Dios, tienen que huir. Entonces tú entiendes ya que si los pensamientos que estás teniendo de temor, miedo, frustración, ansiedad, depresión, lo que sea, provienen de Satanás, los demonios tienen que huir. Es momento de empezar a reclamar esa bendición. Dios te está preparando en este tiempo para reclamarla, pero tú no estás listo simplemente por falta de acción. Tal vez la has reclamado, ese sueño, ese anhelo lo has reclamado en oración, y está bien, perfecto, pero necesitas empezar a accionar. Ahora, como vas a tomar acción a partir de ahora, quiero que me escribas en los comentarios como compromiso personal. Tú vas a hacer ese compromiso conmigo y vas a hacer ese compromiso con Dios. ¿Qué vas a empezar a hacer a partir de hoy? A partir de hoy, una acción sencilla, una acción fácil, una acción que sea fácil y aplicable. ¿Qué vas a empezar a hacer a partir de hoy para reclamar o para tener esa fe necesaria para reclamar ese milagro de Dios en tu vida? ¿Cómo vas a empezar a orar? ¿Cómo vas a empezar? ¿Estás cansado de tu trabajo? Ok, ¿qué vas a empezar a hacer? ¿Vas a empezar a enviar 5 a 10 hojas diarias de vida? ¿Diarias? Ok, ¿quieres un nuevo emprendimiento? ¿Quieres una nueva empresa? Ok, listo, porque quieres empezar a trabajar desde casa. ¿Qué vas a empezar a hacer? ¿Cuál es tu primera acción? ¿Vas a crearle el Instagram? ¿Vas a crearle la página web? ¿Vas a contactar a tus clientes? ¿Qué vas a hacer a partir de ahora como acción de fe? Si vamos a hablar de fe, si tú dices, Dios mío, de verdad necesito una mentalidad diferente, una mentalidad de hombre ganador o una mentalidad de mujer virtuosa, tenemos estas 2 clases en la membresía. Te aconsejo un montón, algo que jamás se ha visto hasta el día de hoy. Una membresía que está 100% enfocada en 4 áreas principales en tu vida, cumpliendo la voluntad de Dios: fe, finanzas, mentalidad y amor. Acá abajo te dejo toda la información. Puedes obtener la trimestralidad o la anualidad. Y adicional, si tú quieres que yo sea tu mentora, pues bueno, dentro de la membresía puedes acceder cada 15 días a una mentoría conmigo
y con mi esposo para que de verdad podamos resolver todas las dudas que tú tienes en este tiempo. Así que sin más, te mando un abrazo gigante. Gracias por estar en esta Faith Talks y nos vemos en un próximo videito. Chao, chao.